tengamos, la verdad es que va a ser mayor el tiempo que vamos a poder tener al paciente en apnea. Fíjense que un adulto normal de 70 kilos que no está enfermo, si ustedes lo logran preoxigenar durante 3 a 5 minutos previo a la intubación, una gran cantidad de oxígeno y saturando 100%, se va a demorar a un promedio de 5 a 6 minutos de empezar a descender la saturación de oxígeno. Mientras que el paciente que está moderadamente enfermo, fíjense que va a empezar a caer, ¿cierto? Más o menos el minuto 3. ¿Ya? Por tanto, es importante dar la mayor cantidad de oxígeno al paciente cuando lo estén preoxigenando. Si a mi paciente le estamos poniendo oxigenoterapia, ¿cuál es mi meta? ¿Hasta cuánto quiero llegar? La guía británica de oxigenoterapia nos muestra dos escenarios. Si el paciente es hepótico, debe buscar saturaciones de oxígeno entre 88 a 92%. Si el paciente está con un cuadro grave, pero no es hepótico, o sea, no es retenedor, debiésemos buscar saturaciones sobre el 92 o sobre el 94%. Por tanto, el número que se repite y el número mágico que debes tener en mente es el número 92, ¿cierto? En general, teniendo al paciente sobre 90, sobre 92, número seguro para dar a los pacientes. Ojo, sí, en el paciente hepático que ojalá no superar la barrera del 92. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, estoy con mi bolsa mascarilla, con mi bolsa de no recirculación? Mi paciente no está respondiendo, está desaturando. La verdad es que si bien la indicación dice que debiésemos darle oxígeno hasta 15 litros, porque eso es lo que da la mascarilla de no recirculación, nosotros pudiésemos seguir aumentando el flujo para tratar de aumentar y darle una mayor cantidad de exposición de oxígeno a esa bolsa, ¿ya? Si bien el flujómetro llega hasta 15 litros por minuto, si este está conectado a la red central de oxígeno, por ejemplo, de su hospital, la verdad es que la red de hospital puede dar hasta 60, 80 litros por minuto. Por tanto, a pesar que el flujómetro les marque 15 litros por minuto, ustedes pueden seguir moviendo la perilla, dándole oxígeno, para aumentar finalmente la cantidad de oxígeno aportada a nuestro paciente. Y por supuesto, tratar de no usar el humidificador. ¿Por qué? Si mi paciente está grave, la verdad es que el humidificador lo único que hace es aportar vapor de agua a la mezcla. El ocupar vapor de agua a la mezcla le quita espacio al oxígeno, finalmente, para que actúe y llegue a los pulmones. ¿Qué excepción a la regla de no humidificador? En general, los pacientes que están muy secretores, el no ponerle un humidificador hace que las secreciones se vuelvan más espesas. Por tanto, quizás ese sería como el escenario en que no sería beneficioso no aportarles humidificación. 3. Busque la etiología y inicie tratamiento específico. Por ejemplo, miremos esta radiografía. Este paciente está cursando con una neumonía multilobar. En este contexto, como estamos en pandemia, lo más probable es que sea una neumonía secundaria COVID. Sin embargo, este paciente llegó febril, llegó taquicárdico, llegó hipotenso. Entonces, si bien le aportamos oxígeno a altas cantidades, este no va a ser suficiente si no hacemos una reanimación apropiada de nuestro paciente. Si no le ponemos fluidos, si no le bajamos la fiebre para bajar el driving respiratorio y si no le partimos antibióticos. Y por supuesto, miren, y les vuelvo a repetir, no olvidar en la falla respiratoria buscar causas cardíacas, porque muchas veces esta va a ser la etiología que esté causando la falla respiratoria. Y una perlita, ¿será necesario tomarle gases arteriales a todos los pacientes? Bueno, la verdad es que prefiera venosos si el paciente no está intubado, ¿ya? ¿Qué es lo que esperamos de nuestros gases? ¿Me sirve saber cuál es la PO2 en mi paciente si no está ventilado? La verdad, lo que me interesa saber es si mi paciente va a fallar desde el punto de vista, si va a fallar pronto, y eso no lo va a dar la PO2, sino que me va a dar la PSO2, porque significa que el paciente se está cansando y no es capaz finalmente de expirar ese CO2. Si me preocupa el pH, la verdad es que el pH es similar en los gases venosos como en los arteriales. Y si me interesa saber si mi paciente tiene una PO2 que está buena, está ok, finalmente me bastaría solamente con mirar el saturómetro, porque sabemos que la correlación con saturaciones de oxígeno sobre 90%, sabemos que la PO2 en sangre debiese estar sobre 60 milímetros de mercurio. No tiene sentido estarle calculando PAFI a los pacientes que no están intubados. Por tanto,
Si tengo que tomar una decisión en cuanto a escalar la terapia del paciente, ya sea conectado al ventilador mecánico, no necesito unos gases, no necesito una PAFI para tomar esa decisión, sino que la clínica manda. Y por supuesto, no olvidar las terapias complementarias. Ya les dije, no me sirve de nada reanimar a mi paciente solo con oxígeno si es que no está bien bulimizado, no le partí antibióticos, por ejemplo, al paciente séptico, no le partí insulina, por ejemplo, al paciente que está cursando con una cetocidosis diabética, o no le partí vasoactivo al paciente que está en shock. Y, por supuesto, a esta altura ya hemos hecho varias intervenciones. Hicimos nuestra evaluación primaria, pusimos oxígeno, buscamos etiología y tratamos esas etiologías. Por tanto, es momento de regular a nuestro paciente y ver si finalmente todas las acciones que hemos hecho hasta el momento han tenido resultado. Pero puede pasar que nuestra enfermera nos diga, doctor, el paciente sigue desaturando. Entonces, ¿qué más le podemos ofrecer si ya les hemos hecho toda la reanimación posible a nuestro paciente? La verdad es que nos quedan algunas cositas. 4. Busquemos el soporte o aportémosle un soporte ventilatorio no invasivo y lo que está en boga actualmente es el Pronovigil. ¿Qué paciente se va a beneficiar del uso de ventilador mecánico no invasivo? La verdad es que la evidencia es dura, es sólida y apoya finalmente como terapia inicial en el EPA o en el EPOC que está gravemente exacerbado o en aquel que no haya respondido a terapia después de una hora. Pero si la falla es netamente hipoxémica, por ejemplo, por una neumonía multilobar o, como está pasando actualmente en pandemia, por el COVID, la verdad es que el COVID genera una falla prácticamente puramente hipoxémica, ¿ya? Por tanto, esta máquina que ustedes están viendo en pantalla ha estado en boga y la verdad es que ha salvado a hartos pacientes del tubo. Esta es lo que nosotros llamamos la cara nasal de alto flujo. ¿Cuál es la gracia de esta máquina? Que fíjense que, a diferencia de esta, que es una mascarilla que aprieta, que molesta, que te tapa la nariz y la boca, esta es una naricera que da solamente, ¿cierto?, como una especie de bigotera y que entrega aire de una manera muy fisiológica. ¿Por qué? Porque entrega aire tibio y entrega aire húmedo. Y además permite entregar aire a grandes concentraciones. Puede llegar incluso a FiO2 al 100%, sin importar a cuánta sea la frecuencia respiratoria del paciente o cuánto esté moviendo mi paciente, y le puede dar hasta 60 litros por minuto. Así que la verdad es que es una gran herramienta en la falla hipoxémica. Pero puede que esta no esté disponible en todos lados y puede que ustedes no sepan usar un no invasivo. ¿Qué alternativas tenemos? El Pronovigil. El Pronovigil nos ha demostrado en este periodo de pandemia ser una herramienta súper útil y que ha salvado a varios pacientes finalmente de intubaciones. Es bueno, es bonito y barato. Y se basa principalmente en el principio de mejorar las alteraciones de ventilación, perfusión que son de origen fisiológico. ¿Por qué? Porque recuerden, en la foto que les mostré anteriormente, que el pulmón en general tiene su gran masa en la parte posterior. Si nosotros tenemos al paciente acostado de cúbito supino, esa parte va a estar contra la camilla, no pudiendo lograr una expansión apropiada, empoderando finalmente el mismatch fisiológico. Por tanto, esta técnica que viene derivada de la medicina intensiva y que se ocupa en los pacientes que están conectados a ventilación mecánica con una falla respiratoria catastrófica, se puede ocupar en el paciente que está no intubado, de la forma que están viendo ahí. Recordar que el paciente, ojalá, bueno, tiene que estar consciente, obviamente, y tiene que, ojalá, no estar nauseoso, ¿ya? Así que se recomienda que si van a ocupar esta técnica, traten de pasarle algún antiemético antes de hacerlo, ¿ya? ¿Qué oxigenoterapia le podemos aportar al paciente que está en Pronovigil? Bueno, la que tolere. Nosotros la hemos probado con las cámaras nasales normales, la hemos probado con Venturi y las hemos probado con mascarillas de no recirculación. Lo que sea más conveniente para el paciente. En general, lo que más ayuda al paciente que está en la falla hipoxémica y que nosotros lo hemos visto en pandemia, no ha sido tanto aportar una gran cantidad de oxígeno, sino el Pronovigil.
La Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, de hecho, mandó a hacer estos colchones de prono que facilitan finalmente al paciente pasar horas en esta posición. Y este modelo fue sacado de un urgenciólogo estadounidense, ¿cierto?, que lo creó y empezó a regalarlo a distintos hospitales para favorecer la técnica de pronovigil y así disminuir la mortalidad de los pacientes. Este es el que nosotros tenemos en nuestro centro, que si se fijan es un material realmente resistente. Y acá nuestro modelo hoy día que lo estaba probando, la verdad es que nos dio el visto bueno en cuanto a lo confortable que era. A esta altura ya hemos hecho varias intervenciones. Recapitulemos. Hemos hecho una evaluación primaria adecuada. Hemos puesto a nuestro paciente con una gran cantidad de oxígeno, ¿cierto? Le hemos dado oxigenoterapia. Lo hemos posicionado. El paciente que está obstruido le hemos dado broncodilatación. Hemos buscado etiologías que pueden desencadenar la falla respiratoria. Hemos tratado, por ejemplo, la hipovolemia, hemos tratado la fiebre, hemos tratado, si el paciente estaba, por ejemplo, choqueado, le hemos partido vasoactivo y hemos partido también antibióticos. El paciente no anduvo con esa reanimación y hemos decidido pronarlo, hacer un pronovigil de urgencia. Pero, ¿saben? El paciente, al parecer, no va bien. Sigue con su cara de angustia. Sigue saturando y sigue un aumento de su frecuencia respiratoria. La verdad es que después de haber hecho todo esto, no queda más que finalmente llegar a la intubación, ¿ya? De la cual en esta presentación no me referiré porque habrá una presentación especialmente dedicada a este tema. Pero sí, les traigo otra perlita que me gustaría que se llevaran para la casa. La intubación no es un procedimiento emergente. Fíjense que en la lista de cosas por hacer, la intubación no está ni siquiera en las primeras 3. La idea no es intubar a nuestro paciente en malas condiciones. Son muy pocas las intubaciones que son emergentes. Y recordar siempre que cuando llegue el momento de intubar y estén como este conejito que está mirando hacia arriba con cara de perdido, pensar en el nombre de este conejito, que se llama Hop, ¿ya? ¿Por qué? Porque queremos evitar los Hop killers. Díganle no a los Hop killers. Ustedes se estarán preguntando qué son esos. La verdad es que debemos evitar la intubación en el paciente hipotenso, debemos evitar la intubación en el paciente que está desaturando, es decir, tenemos que hacer algunas maniobras para tratar que el paciente sature lo mejor posible antes de la intubación, por las curvas que le mostré anteriormente, y por supuesto, no intubar al paciente que está acidótico en lo posible. ¿Por qué? Dado que si el paciente está acidótico, la única compensación funcional que tiene en ese momento para barrer CO2 y por tanto, ¿cierto?, barrer protones, es el driver respiratorio. Si el paciente está en un pH límite, por ejemplo, un pH de 7, y usted bloquea a ese paciente para poder intubarlo, el paciente perderá la única compensación ácido-base efectiva que tiene en ese instante, cayendo de forma drástica el pH por valores bajo de 7 e incluso cayendo con valores incompatibles con la vida. Por tanto, no intuba al paciente hipotenso porque se va a hipotensar más durante la intubación, no intuba al paciente que esté desaturando con oxígeno bajo. ¿Por qué? Porque se va a parar, va a ser un paro hipóxico y no intuba al paciente que está acidótico porque puede ser el golpe de gracia que necesita su paciente para hacer un paro cardiorrespiratorio. De esta forma, si lo hacen, van a transformar a su conejito Hop en un conejo malo. Conclusiones para la casa. Fisiopatológicamente recuerden que tenemos 3 componentes: un controlador, una bomba y un intercambiador. De estos 3, el más importante es el intercambiador. Y desde el punto de vista del intercambiador, recuerden que el evento fisiopatológico más importante en cuanto a la falla respiratoria son los trastornos de ventilación-perfusión. Desde el punto de vista del manejo, recuerden los 5 puntos. 1. Evaluación primaria con sus acciones primarias respectivas. 2. Oxigenoterapia. Sea agresivo. Si el paciente está desaturando, dele la mayor cantidad de oxígeno que pueda aportarle, ¿ya? Cuando llegue a las metas, como el oxígeno es un medicamento, bájelo a lo que requiera su paciente, pero en primera instancia sea agresivo. 3. Busque la etiología y trátela.
Si no, el paciente va a seguir en falla respiratoria. Dele volumen si es que lo requiere, del antibiótico si lo requiere. Baje la fiebre para que baje el ritmo respiratorio. Dele insulina si tiene una cetoacidosis. 4. Vea si el paciente se puede beneficiar de algún soporte ventilatorio. Si está en EPA o en EPOC, piense en ventilación mecánica no invasiva. Si está alguna falla puramente hipoxémica y tiene disponible, ocupe la cámara nasal de alto flujo. Y lo que es bueno, bonito y barato y que se puede hacer en todos lados es hacer una técnica de promovigil. Y 5, si ya todo ha fallado, piense en intubar a su paciente. No olvidando el conejito Hop y las cosas que no deben tener su paciente para ser intubado. Su paciente no debe estar hipotenso, no debe estar acidótico y no debe tener oxígeno bajo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, le agradecemos, doctor, por su presentación. Ahora vamos a dar paso a las preguntas que han escrito aquí en el apartado especial para eso. La primera pregunta de Pamela dice, al administrar oxígeno para eliminar todo el nitrógeno, ¿no podríamos llevar al colapso del alveolo también por falta de consistencia? Esa es una buena pregunta. La verdad es que cuando nosotros aportamos oxígeno a altas cantidades, si bien nuestra intención es barrer la mayor cantidad de nitrógeno posible, no es posible sacar todo el nitrógeno del espacio pulmonar, del espacio respiratorio, ¿ya? Y de hecho, lo que sí se ha visto que aumenta, y que era lo que yo quería recalcar, es que aumenta la capacidad residual funcional. Y es decir, que tenemos la mayor cantidad de oxígeno disponible en los pulmones cuando tengamos que realizar un procedimiento invasivo, lo que nos va a dar más tiempo para poder realizarlo de forma segura. Así que la verdad es que, si bien es un riesgo que se corre, en nuestra experiencia, ¿cierto? Y en lo que hemos leído, la verdad es que es un riesgo muy, muy menor. Es mucho, mucho mejor tener mejor oxigenado a tu paciente. Ok. Rubén nos pregunta, dice, ¿cuál es el nombre específico de la mascarilla y a cuántos litros se administra? Ya, la mascarilla que nombramos se llama mascarilla de no recirculación, ¿ya? La gracia de esta mascarilla es que se llama de no recirculación porque cuando el paciente expira, esta expiración no cae dentro de la bolsa que se ve, sino que sale a través de unos orificios que se ven en la parte lateral de la mascarilla. Al ser válvulas unidireccionales, la verdad es que no permite la reinhalación del CO2 expirado. ¿A cuánto se parte esta mascarilla? La verdad es que debiese partirse la cantidad de litros suficiente para poder inflarla y a la cantidad de litros que el paciente no pueda ser capaz de desinflar la bolsa al inspirar, hacer una inspiración activa. En general, esto se logra con 15 litros por minuto, pero como les decía, si su paciente está desaturando, a pesar de estar a 15 litros por minuto, ustedes pueden seguir sufriendo el flujómetro, a pesar de que lleguen al valor máximo de su flujómetro, que en general son 15 litros, si es que están conectados a la red del oxígeno 80 litros por minuto fácil. Ok. Doctor Pedro Soriano pregunta, ¿podría explicar brevemente la fisiopatología de por qué a los pacientes EPOC se aporta oxígeno con una meta menor de saturación? Gracias. Sí, claro, no hay ningún problema. Mira, en general, ocurren varias cosas desde el punto de vista respiratorio en el paciente que tiene EPOC. Y en el paciente EPOC, en general, son pacientes que son retenedores crónicos de CO2. Al ser retenedores crónicos de CO2, han tenido tiempo para hacer compensaciones ácido-base desde el punto de vista renal. Por tanto, el bicarbonato en estos pacientes está usualmente elevado. Dentro de las cosas que gatillan el centro respiratorio en los pacientes que no son hepóticos, predomina el aumento del CO2 y la disminución del pH. Como estos pacientes están compensados desde el punto de vista ácido-base, este estímulo a nivel del centro respiratorio no está jugando un rol activo. Por tanto, estos pacientes pasan a ser dependientes de la hipoxemia. La hipoxemia es lo que gatilla finalmente que el paciente siga ventilando, ¿ya? Esa es una cosa. Pero al aportar oxígeno en un paciente que es hepótico, lo que ocurre también, si uno aporta oxígeno a altas concentraciones, es que corta el estímulo de la vasoconstricción hipóxica, lo que hace que se empiezan a perfundir áreas que están pobremente ventiladas. Y lo tercero es que se produce un efecto que se llama el efecto Haldane, ¿ya? En el cual al
haber una mayor cantidad de oxígeno disponible, la hemoglobina se une a esta mayor cantidad de oxígeno disponible y libera de forma masiva el CO2, lo que hace que aumente de forma importante el CO2 en sangre. Ok, No sé si respondí la pregunta. sí. Camila Olave pregunta, doctor, ¿se sabe cuánto mejora la saturación en el Pronovigil? Muchas gracias. Esa es una buena pregunta. Mira, en general, uno busca varias cosas con el Pronovigil. La saturación es una, pero lo más importante, yo creo, es buscar aliviar finalmente el trabajo respiratorio del paciente. De hecho, a nosotros nos pasó mucho en pandemia que cuando hacíamos Pronovigil los primeros minutos del paciente, la verdad es que no saturaba mejor y en muchos casos hasta llegaba a saturar menos de lo que estaba saturando antes del prono. Pero una vez que el paciente está en prono y logra finalmente pasar los minutos y logra expandir de mejor forma las mejores áreas perfundidas del pulmón, la verdad es que la saturación va aumentando sola. En cuanto al número, la verdad es que depende, es súper heterogéneo porque depende de paciente a paciente. Recuerden que, por ejemplo, con respecto al COVID, esto da una neumonía que es multilobar, que es parchada, y que la cantidad de pulmón reutable o la cantidad de pulmón disponible para el intercambio gaseoso varía de paciente a paciente. Así que la verdad es que, si bien no te puedo dar un número específico de cuánto aumenta la saturación, sí te puedo decir que el trabajo respiratorio mejora, pero considerablemente en el paciente que puede tolerar el Pronovigil. Si el paciente por ABC motivo, después de que te hicieron los 4 pasos y el paciente no tolera el Pronovigil, la verdad es que queda un poco de alternativa, dado que ese paciente debiese ir a manejo avanzado de vía aérea. Ok. Doctor, hay otra pregunta de Jesús. Dice, si bien usted señala que la cánula de alto flujo es una herramienta útil para los pacientes con falla con hipoxemia, hay estudios que señalan que la cánula solo retrasa la intubación, pero el outcome no es tan favorable, a diferencia de la ventilación no invasiva que genera y tiene la opción de entregar presión positiva a la vía aérea, cosa que no sucede con la cánula, sobre todo si el paciente respira con la boca abierta. ¿Qué opina usted de esto? ¿Es cierto? Ya, eso depende. Mira, en general, hay varios estudios dando vuelta por ahí. Del punto de vista de la presión positiva, la verdad es que la cánula sí aporta presión positiva. Y la verdad es que aporta varias cosas. Uno, que como les comentaba, entrega oxígeno de forma muy fisiológica, ¿ya? Que es húmedo, ¿cierto? Que es tibio y que lo entrega a altas concentraciones y a alto flujo, como dice su nombre. Al entregar una gran cantidad de oxígeno de forma constante, ¿cierto? Permite barrer el espacio muerto. Al ser una bigotera, permite la mejor adaptación del paciente porque es una interfaz que es mucho más cómoda. Y a la medida que uno va aumentando los litros por minuto, la verdad es que aumenta entre 3 a 5 de PIB, ¿ya? Lo que sí se ha demostrado, más que una comparación directa contra la ventilación mecánica no invasiva, que es el estudio Florali, la verdad es que, si bien no demostró ser mejor, no demostró ser peor que el Florali, o sea, que el ventilador mecánico no invasivo. Pero lo que sí se sabe es que si el paciente falla en cánonas alto flujo, el paciente debiese ser intubado y no debiese pasar a ventilación mecánica no invasiva. Del punto de vista de la ventilación mecánica no invasiva, la verdad es que está cada vez más en boga, dado que la única evidencia dura para ocuparla es en el paciente que está en EPOC y el paciente que está en EPA, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el EPOC lo que hace el ventilador mecánico no invasivo es aumentar el volumen minuto para de esta forma hacer una mayor expiración, ¿cierto? Botar una mayor cantidad de CO2, ¿ya? Y en el EPA, porque disminuye las presiones transmurales del ventrículo izquierdo, ¿ya? En todas las demás, por ejemplo, los pacientes que tienen neumonía, la verdad es que el ventilador mecánico no invasivo ha demostrado aumento de la mortalidad. De hecho, en los pacientes COVID, es una técnica que es no usada, por lo menos en nuestro centro. Nosotros no usamos el ventilador mecánico no invasivo en los pacientes COVID que tienen una neumonía multilobar en la UCI, ni tampoco en la urgencia. No se ocupa el ventilador mecánico no invasivo. Y la verdad es que al programar unas presiones, nosotros no podemos programar un volumen determinado para el paciente. Y este volumen, se ha demostrado, una inspiración a base de un gran volumen ha sido el determinante
el mayor determinante finalmente del daño inducido por ventilación mecánica. Así que la verdad es que si ustedes me preguntan en falla respiratoria hipoxémica, por lejos, es mejor ocupar la cámara nasal de alto flujo y no ocupar el BiPAP. BiPAP solo para EPA y EPOC. Ok. Bueno, en verdad le digo también a los asistentes que estamos seleccionando algunas de las preguntas en virtud del tiempo también de usted, doctor. Diana dice, el objetivo de la saturación con oxigenoterapia era de 88 a 94%, pero en pacientes con EPOC no superar el 92%. Exacto. En general, por eso, más que nada por motivo académico, les puse el 92 para que sea fácil para todos recordar un número en especial. Siempre fíjense que las indicaciones van a ver que algunos ponen en los pacientes hospitalizados saturar más de 94, ponen más de 92 y uno más de 90. En general, no hay como un consenso así como hospitalario finalmente cuando debe saturar el paciente. Pero sí, lo que dice la guía británica es que los pacientes hepáticos debiesen saturar entre 88 y 92 y los pacientes que están cursando con un shock grave o pacientes que están gravemente enfermos debiesen saturar cercano a 94%. Pero sí, buena Ok. pregunta. Sí. Matías Villar dice, me quedó una duda. Entonces, en la insuficiencia respiratoria aguda, ¿la medición de gases queda como algo innecesario en el corto plazo? Sí, en general piensan que el paciente ya la está pasando bastante mal desde el punto de vista de su enfermedad. Ya hablamos que dentro de las compensaciones está el aumento del sistema simpático. El paciente está taquicárdico, el paciente está hipertenso. Para lo que ha hecho como para aumentar su gasto cardíaco. Imagínense ahora pincharle la arteria a ese paciente. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué busco yo con el gas arterial? ¿Busco saber cuánto pH tiene mi paciente? La verdad es que el gas venoso lo entrega. ¿Busco saber cuánta PCO2 tiene mi paciente? La verdad es que el gas venoso también lo entrega. Si busco el bicarbonato, el gas venoso igual lo entrega. Y si tengo un saturómetro conectado a mi paciente y está saturando más del 90%, ¿vale la pena tomar un gas arterial sabiendo que su PO2 está sobre 60? Si el paciente le toma un gas arterial y tiene una PAFI, por ejemplo, de 120 y el paciente está respirando con una buena mecánica, está tranquilo, está hablando frases completas, ¿lo voy a intubar porque tiene una PAFI 120? La verdad es que no tiene tanto sentido. Solamente hace sufrir a tu paciente y no aporta información clínica relevante para tomar una conducta. Así que, en general, como mi posición es que ojalá no tomarle gases arteriales al paciente que no está intubado. Ok. Algunas otras preguntas más para ir concluyendo. Francisca Ramos pregunta, ¿las indicaciones para oxigenoterapia se dejan en litros por minuto o FiO2? Eso va a depender es una buena pregunta, va a depender finalmente del dispositivo que usted esté ocupando. En general, los dispositivos que son de bajo flujo, llámese eh, la naricera común y corriente, llámese la máscara común y corriente, e incluso la mascarilla de no recirculación que se considera como de bajo flujo, va indicada en litros por minuto, ¿ya? Porque la verdad es que la FIO2 que entregan no es una FIO2 confiable, no es una FIO2 como estimable de forma certera. Mientras que los dispositivos de alto flujo, como la mascarilla Venturi, permite dar una FIO2 que es estable y confiable. Si ustedes van a mirar la mascarilla Venturi y hacer el tiempo de hacerlo, van a ver que tiene un dispositivo que se mueve como una especie de argolla y que te dice que, por ejemplo, para 30% de FIO2 tienes que darle tanta cantidad de litros, creo que son 6 litros. Para 45 son 9 litros y así. Entonces, si el concepto es, si el paciente va a ocupar un dispositivo de bajo flujo, va en litros por minuto. Si el paciente va a ocupar un dispositivo de alto flujo, va en FIO2. Ok. Y ahora sí, ya con las últimas tres preguntas, yo creo. Tomás Cofré pregunta, en caso de que el paciente se encuentre hipotenso o con un PO2 bajo, ¿se debe sí o sí estabilizar con otras técnicas para luego evaluar la intubación? Sí, siempre. La verdad es que, como les comentaba, la intubación orotraqueal es una maniobra, es un procedimiento no emergente, ¿ya? Uno, la verdad es que se tienta, y se tienta harto cuando el paciente está desaturando de intubarlo. Pero ese es el momento de parar un poco, pensar y ver qué es lo que va a ocurrir cuando yo intubo a mi paciente. En general, cuando yo administro drogas para sedar a mi paciente va a hipotensarse. Por tanto, si mi paciente está hipotenso, esa hipotensión va a ser aún más marcada, lo que puede llegar a un colapso cardiorrespiratorio
y generar un paro cardiorrespiratorio en el paciente. Por tanto, siempre que yo intubo a mi paciente, debe estar con una evaluación primaria que esté lo más estable posible, ¿ya? Dado que voy a estar al menos unos 30 o 40 segundos con el paciente de apnea. Ok, y ya con las últimas dos, Constanza Estivil pregunta, no entendí bien por qué no es factible usar la PAFI como criterio para ventilación mecánica. Tenía entendido que en hospitalizados se utiliza para ver pacientes con riesgo de requerir intubación, pero no sé si sería distinto en una sala de urgencia. Esa es una buena pregunta, pero como les vuelvo a repetir, en general lo que uno evalúa es el trabajo respiratorio del paciente. El COVID la verdad es que nos ha enseñado varias cosas, y entre esas nos ha enseñado un concepto que pueden buscar que se llama happy hypoxic. El paciente que está feliz es hipóxico. Son pacientes que están respirando con una frecuencia respiratoria apropiada, están sin uso de musculatura accesoria, y que la verdad es que están saturando 80, 85, si uno les pide, por ejemplo, una casa arterial y calcula la PAFI, puede que la PAFI les dé baja, ¿ya? Pero, como decía un urgenciólogo, el doctor Levitan, un gran urgenciólogo estadounidense, me es difícil quitarle el celular a un paciente para decirle que lo voy a intubar, ¿ya? Así que, en general, como les digo, la decisión de hacer una intubación orotraqueal es una decisión más bien basada en la clínica y no es una decisión gasométrica, ¿ya? Así que no le tomen parte a los pacientes que no están intubados. Ok. Y por último, Nicolás pregunta, ¿hasta qué momento se le debe administrar oxígeno para que no genere toxicidad? Ya, en general, si el paciente necesita oxígeno, hay que aportarle oxígeno. No hay un tiempo predeterminado para decirte cuánto es el tiempo ideal que un paciente puede estar en oxigenoterapia. Lo que sí, deben ir evaluando de forma seriada y sistemática al paciente los requerimientos de oxígeno que tiene. Por ejemplo, pasa mucho que el paciente llega muy comprometido, desaturando. Uno, como les dije, en la evaluación primaria y en los primeros minutos es agresivo con la terapia, le pone una mascarilla, ¿cierto? No recirculación a 15, a 20 litros por minuto, pero puede que después de que yo aporté una gran cantidad de oxígeno, el paciente ya no requiera esos 15 o 20 litros por minuto, sino que puede que requiera 9. Entonces, la verdad es que esto es de reevaluar, reevaluar, reevaluar. En general, lo que nosotros hacemos es poner la mascarilla de no circulación, nos esperamos 15, 20 minutos, le bajamos un poco el soporte y la verdad es que una gran cantidad de pacientes, yo diría que solo el 50%, del 50% de pacientes empiezan a disminuir sus requerimientos de oxígeno. Así que me paso, por ejemplo, lo que yo hago es pasarme de una mascarilla de no circulación a una Venturi al 50 o 35 o 30%, y posteriormente me voy bajando a analizar si es posible, ¿ya? Pero en general el paciente que está bien hipoxémico, posteriormente al aumentar su saturación, en general tolera mucho, mucho mejor los dispositivos de alto flujo, como la mascarilla Venturi, ¿ya? Y en el caso de tenerlo disponibles, el paciente, para darle una interfaz más cómoda, y si lo tienen disponible, la verdad es que yo soy muy fanático de la cámara de alto flujo. Me parece que es un dispositivo que aporta una gran cantidad de oxígeno, es cómodo y aporta incluso un poco de presión positiva. Así que eso, revalúen, revalúen, revalúen y vayan bajando la cantidad de oxígeno de su paciente a lo que el paciente necesita. Ok. Bien, doctor. Doctor Víctor, le damos muchas gracias por esta charla y, verdad, por también